Las previsiones situaban a España a la cabeza de la recuperación económica de la crisis del coronavirus, pero la realidad sitúa a nuestro país a la cola de los países europeos. Vamos a analizar la situación económica con especial atención a la inflación y a los altos precios de la cesta de la compra. Y también nos fijamos en la reforma de las pensiones, en su sostenibilidad y en el tirón de orejas del Banco de España a José Luis Escrivá. Y por otra parte vamos a tratar de explicar y de analizar el embrollo que se ha creado en Andalucía con Macarena Olona y con el Ayuntamiento granadino de Salobreña, que ha decidido retirarle el empadronamiento y que ha puesto así en duda la posibilidad de que se pueda presentar a las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre fin de semana, y qué mejor manera de pasar un domingo que con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, qué mejor manera de pasar un domingo, pero eso sí, un domingo muy caluroso y también con algunos calores en el gobierno a la luz de los datos. Mira que lo llevamos diciendo meses, vemos como los datos del gobierno siempre son más optimistas que los de organismos exteriores y también los de la Comisión Europea, pero es que ya definitivamente lo vemos clarísimamente. La recuperación en España después del coronavirus va a llegar más despacio y más tarde que prácticamente al resto de economías europeas. Sí, bueno, lo que han venido a ratificar esta semana tanto el Banco de España como la Comisión Europea es que la salida de la crisis, en el caso de España, va a ser la más tardía de toda la Unión Europea. Sorprende mucho que un país como España salga mucho más tarde de la crisis que países comparables, con economías comparables como la griega, la italiana o la portuguesa. Esto tiene una serie de explicaciones, entre ellas pues hay que partir de que el bache que sufrió España, la economía española con la pandemia, fue mucho más profundo, con lo cual la recuperación pues va a costar mucho más. No olvidemos algunos datos, como que en lo peor de la pandemia, en el año 2020, España llegó a tener en torno a 3,6 millones de trabajadores en ERTE, en un país que está volcado, cuya economía depende absolutamente de los servicios, ¿no? Y esto es dramático. Por otro lado, nunca han terminado de tirar los fondos europeos, no han terminado de servir como efecto tractor de la economía, y el consumo de los hogares tampoco ha terminado nunca de despegar. Si a eso le sumamos el efecto de una guerra aquí al lado, con una inflación disparada, pues todo esto nos lleva a entender por qué España está en el vagón de cola, en el último puesto, a la hora de recuperar los niveles que teníamos antes del COVID, en 2019. Claro, Juan, pero dices, nuestra caída fue mayor que la de las otras economías. Es verdad que en 2020, hablo de memoria, creo que España fue el único país que cayó más de un 10% como consecuencia de la crisis del coronavirus. Pero es verdad también que las previsiones en un principio marcaban que España iba a estar a la cabeza del crecimiento europeo y que se iba a recuperar bastante más rápido. ¿Qué pasa? Que en cuanto vienen dos vientecillos ahí un poquito más fuertes o alguna crisis como la de Ucrania, que también afecta a otros países, de repente nosotros somos más vulnerables que los demás, ¿o qué pasa? Somos más vulnerables por la composición de la economía, ¿no? Sobre todo por la gran dependencia del sector servicios, del comercio y del turismo, con lo cual en un momento como este de inflación desbocada, la economía es mucho más sensible ante lo que está ocurriendo. Y luego hay que tener en cuenta que el gobierno siempre pues ha vendido la moto, entre comillas, siempre ha ido muy por delante, presumiendo de que iba a ser el primero, engordando mucho las previsiones, y así le ha pasado, ¿no? Que al final la caída es mucho más brusca que el resto de países vecinos. Bueno, frente a esto, no todo son malas noticias para el gobierno, hay una buena, y es que Bruselas ha vuelto, digamos, pues a dejar un poquito más de margen a los países para cumplir con los objetivos fiscales, con aquellas reglas tan famosas del déficit y la deuda pública. Un año de margen más para tratar de llegar hacia esos objetivos, es decir, un año más en el cual pues no se nos va a mirar las cuentas tan de cerca como en otras ocasiones. Bueno, es un regalo en toda regla, ¿no? Ese aplazamiento, esa prórroga de las reglas fiscales, ya que la vuelta de esas reglas fiscales inmediatas, como tenía previsto que iba a sucederse antes de la guerra en Ucrania, suponía pues apretarse el cinturón. Lo ha contado aquí esta semana
semana Mercedes Serra ayer en Voz Populi, implicaba llevar a cabo un ajuste de nada menos que de 25.000 millones. Es lógico que las reglas fiscales se hayan retrasado, ya que bueno, el panorama geopolítico es el que es, hay demasiados riesgos en el horizonte y lo peor que puede pasar en este momento es ser estrictos y obligar a los países, ¿no?, que todavía están en plena recuperación, a apretarse el cinturón. También es cierto que beneficia a todos los países, no solo a España, pero a España le beneficia especialmente, en primer lugar, por la situación de vulnerabilidad que tiene nuestra economía, de debilidad, y sobre todo le viene de perlas a Sánchez, ya que si hubiera tenido que llevar a cabo ese ajuste para recuperar las reglas fiscales, tendría que haberlo llevado a cabo, que haberlo ejecutado justo antes de las elecciones del año que viene. Un año electoral por dos vías, tanto por las autonómicas y municipales como el plato fuerte, que serían las generales a finales de año. La verdad es que por tiempos lo cierto es que le viene de perlas al gobierno este año extra por esa situación electoral que estás comentando, pero claro, la gente dice, muy bien que me haga un regalo Bruselas aquí en forma de año de relajación, pero yo lo que quiero también es ver resultados palpables y, por ejemplo, que no vaya al súper a hacer la compra y que de repente me peguen un sablazo, porque aquí la realidad es que la inflación sigue por las nubes, lo está desde hace ya varios meses, y cuando la gente va al súper, Juan, ve que la cesta de la compra no para de encarecer, con además un elemento muy curioso que estamos contando en Voz Populi también estos días, que es que está creciendo mucho la compra de marca blanca, pero por otra parte esa marca blanca de los supermercados también es de lo que más está encareciendo. Sí, se ha batido el récord, lo contaba aquí esta semana Nerea San Esteban, nuestra compañera, nunca se había vendido tanta marca blanca en los supermercados. Esto evidentemente es una consecuencia directa de la inflación, de los precios y de la situación económica que viven muchos hogares. Evidentemente la gente intenta ir a buscar la oferta o los precios más baratos. Ahora, ¿qué explicación tiene que la marca blanca también suba? Entre otras cosas, que los precios están encareciéndose muchísimo en origen, sobre todo los precios agrícolas y ganaderos, y llega un momento en el que las cadenas de distribución, los supermercados, pues tienen que acabar transmitiendo esas subidas a los precios finales, aunque sea en los productos de su propia marca blanca. Luego este dato del aumento de la marca blanca pues evidencia un hecho, que es que las crisis económicas pues al final suelen tener casi siempre los mismos paganos, es decir, hay una parte importante de la población que o no se entera o se entera muy poco. O sea, si uno sale este fin de semana a cenar o a comer en una ciudad cualquiera, da igual que sea Madrid, cualquiera de España, pues ve que están las terrazas llenas, pues porque hay gente que tiene ahorros, que tiene trabajo, que se puede permitir salir y seguir gastando, pero luego hay una parte muy importante de la población que no llega a fin de mes. Esos son los potenciales compradores de marca blanca, son la gente que va buscando la oferta. Y te aporto un dato más. Recientemente publicamos un dato de un estudio de la Fundación La Caixa que apuntaba, ellos prevén que la demanda de ayuda a los bancos de alimentos se va a disparar en torno a un 20% en los próximos meses. El dato es dramático y significativo y viene a indicar pues, bueno, que siempre hay dos velocidades de recuperación en el caso de las crisis, y siempre hay gente que lo pasa regular y otra que lo pasa muy mal. Bueno, el dato es dramático y sobre todo teniendo en cuenta que venimos ya de un periodo de grandes dificultades. Eso y que ya los datos también se dispararon tanto el año pasado como el año anterior. Y Juan, estamos hablando de las dificultades de mucha gente a la hora de hacer algo tan básico como la compra en el súper, y luego también hay otro colectivo que también está bastante preocupado. Esto es una preocupación, digamos, que les viene casi de serie, que es la de los pensionistas. Este es el gran marrón también del gobierno, esa reforma de las pensiones, y encima con una confrontación que hemos visto esta semana del Banco de España con el ministro del ramo, con José Luis Escrivá, que claro, el Banco de España, al igual que otros organismos, al igual que también incluso nos dan a entender desde Bruselas, el sistema de pensiones y la reforma tal y como está planteada, claro, nos hace que esto no es sostenible. Sí, la cuestión es que el Banco de España ha publicado esta semana su informe anual, un documento amplísimo, en el que viene cargado de malas noticias y de esas verdades que le duelen tanto al gobierno, ¿no? Y que intenta no admitirlas, ¿no? Y que se revuelve contra ellas, ¿no? El principal dato negativo es que el Banco de España va a volver a revisar la previsión de crecimiento de España, que está establecida en estos momentos en el 4,5%, y lo lógico será que la acerque hacia el entorno del 4%, que es la previsión más pesimista hasta ahora publicada, que es la de la Comisión Europea. El Banco de España contiene otros datos que le duelen al gobierno, pues por ejemplo lo hemos contado aquí también en este periódico, que el descuento de los carburantes no está funcionando, o que las ayudas
directas que se aprobaron en su día para las pymes tampoco funcionan. Ahora bien, es verdad que lo que más le ha dolido y le ha escocido en este caso al Gobierno ha sido las críticas que ha vertido el gobernador del Banco de España y ese informe de los economistas contra la indexación de las pensiones al IPC. El gobernador no se cansa de repetirlo y lo ha vuelto a decir esta semana. Es muy peligroso en un momento como el actual, con la inflación disparada, indexar las pensiones al IPC por el gasto enorme que supone para la seguridad social y por la carga que le estamos dejando a las generaciones futuras. Lo que ha hecho en este caso el ministro Escrivá, contra todo pronóstico, porque es verdad que es un ministro, pues es una persona muy cauta, uno de los tecnócratas del gobierno, ha sido revolverse contra el gobernador y ha llegado a acusar incluso de falta de sofisticación. Esas fueron las palabras que el ministro utilizó para referirse al equipo de economistas que elaboran el informe del Banco de España. De nuevo lo que vemos es que al gobierno pues le cuesta mucho escuchar y le cuesta sobre todo rectificar y adaptarse a la realidad, bueno, pues cuando las cosas pintan mal, ¿no? Lo hemos visto en el caso de las previsiones económicas, que ha tardado meses en ajustarse y en recortarlas, ¿no? Y ahora vemos que vuelve a pasar en el caso del IPC. La indexación está claro que no puede no ser mala idea en un panorama en el que la inflación es baja, pero por supuesto es un disparate aplicarla en un momento como el actual, ¿no? Y sobre todo es ridículo que se aprovechen de esa subida de la inflación gente pues que realmente no lo necesita tanto, ¿no? Como son los pensionistas que tienen rentas más altas o incluso los funcionarios, ¿no? Juan, qué fino eres que dices que el ministro se ha revuelto cuando realmente cogió el fusil, la mirilla, la puso así y dijo, a ver, el del Banco de España, a ver, me dices, es verdad que igual el colectivo de los pensionistas, pues hombre, no es, digamos, el más vulnerable, ¿no? Eso también es cierto, aunque aquí hay muchas excepciones también, pero lo cierto es que también es un colectivo que en un momento dado se te puede echar a la calle, sí. Y de ahí ese marrón con la reforma, sí, de las pensiones, que además, si no recuerdo mal, el otro día nos lo contaba también Mercedes Serrayer, por mucho que dé margen Bruselas ahora para el déficit y la deuda, eso no implica que no haya que acabar de cerrar esa reforma de las pensiones a lo largo de este año, y este asunto puede ser muy espinoso y muy complicado para el gobierno. Puede ser muy espinoso y es una patata caliente, las pensiones siempre lo han sido, tanto para este gobierno como para el resto. Vamos a ver qué pasa. Lo lógico sería que el gobierno tome una decisión, la decisión de que se beneficien quien realmente lo necesitan, en este caso los pensionistas con rentas más bajas, que son los que están sufriendo. Ahora bien, eso implica que es una decisión antipopular y más de cara a un año electoral, ¿no? Lo cual puede conllevar a protestas en las calles de los pensionistas, como hemos vivido en otros momentos. Esa es una patata caliente que no quiere digerir para nada Pedro Sánchez e intentará, como sea, darle una patada hacia adelante para no tener que tomar decisiones, pero no lo va a tener fácil. Bueno, pues recuerden el asunto de las pensiones, seguro que tendremos bastante de qué hablar con esto a lo largo de la segunda parte de este año. Lo haremos aquí en Barra Libre, como siempre, con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado, como siempre. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y seguimos en Barra Libre y hablamos del monumental lío que se ha montado con Macarena Olona, la candidata de Vox a las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio. Saben ustedes que Macarena Olona, nacida en Alicante, se empadronó en Salobreña, en Granada, para poder concurrir a estas elecciones. Pero Marina Alías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, vaya lío, porque de repente se empadrona, luego resulta que un responsable de Vox da a entender que ella no vive ahí, y de ahí indagaciones del ayuntamiento y al final acaban suspendiendo ese empadronamiento y poniendo en duda que pueda presentarse. Sí, bueno, la alcaldesa de Salobreña ha iniciado los trámites para dar de baja el empadronamiento y por ende se ha puesto en jaque la candidatura de ella a la presidencia de la Junta de Andalucía. El empadronamiento se produjo en noviembre. Han pasado ya unos meses, la alcaldesa en un principio justificó que todo se había producido sin ninguna irregularidad y que simplemente se necesitaba un formulario del propietario de la vivienda donde estaba ella empadronada o supuestamente residiendo y la firma de la persona afectada, que en este caso era Macarena Olona. Así lo hicieron y por eso ella defendía que ese empadronamiento, el alta, estaba bien hecha por la parte que al ayuntamiento le compete.
¿Qué ha pasado después? Bueno, pues ha pasado que se ha seguido investigando, la alcaldesa ha iniciado o ha hecho una serie de órdenes en las que la policía ha ido a registrar esa vivienda, bueno, a visitar la vivienda más que registrar, y bueno, pues dicen en un comunicado, han mandado una comunicación oficial asegurando que no se puede acreditar que Macarena Olona resida en Salobreña y por tanto pues han iniciado a darle de baja. O sea, se abre una, bueno, no sé si llamarlo investigación, que parece como fuerte, pero bueno, se abre un proceso, digamos, de verificación, vamos a decir, a raíz de unas palabras del propio dirigente de Vox, que digamos que es las que se cogen como palanca para iniciar este proceso, y entonces cuando hay una visita de los agentes a ese domicilio, la historia es que no se consigue comprobar que efectivamente Macarena Olona resida en ese lugar en el que ella se ha empadronado, y por eso este trámite, o sea, la verdad que es bastante enrevesado, y esto además, un entuerto tremendo, y esto ha dado pie además a unas críticas tremendas por parte de Vox, que ve aquí una cruzada contra Macarena Olona, claro. Sí, bueno, las declaraciones del responsable de Vox en Granada, bueno, en Salobreña, disculpa, vinieron a reconocer que ella no residía allí porque trabajaba en Madrid, ¿no? Entonces esto le sirvió un poco, pues como tú dices, de palanca a la izquierda para seguir indagando e intentar tumbar la candidatura o el padrón de Olona en esa localidad. Ahora el partido tiene 15 días para recurrir, bueno, los afectados tienen 15 días para recurrir, para presentar alegaciones a ese inicio de los trámites para darle de baja. Y luego en paralelo, aparte de la medida que ha tomado el ayuntamiento, hay una formación que es Andaluces Levantaos, que ya ha intentado impugnar la candidatura por otra vía, por la vía de la Junta Electoral, ¿no? Así que finalmente será la Junta Electoral la que decida qué sucede con Macarena Olona. En Vox están seguros de que no peligra la candidatura y que va a poder presentarse, y atribuyen todo este tipo de iniciativas al miedo que tiene la izquierda, según ellos, a que concurra Olona y se lleve un buen saco de papeletas, ¿no?, de votos. Aquí en Voz Populi hemos indagado en varios asuntos con respecto a esta situación de Macarena Olona, y una de ellas tiene que ver con esta alcaldesa de Salobreña, ¿no, Marina? Porque tú has ido a ver un poquito más de cerca de quién estamos hablando, porque claro, se mezclan esos matices, por una parte legales, pero por otra parte está la historia política también de fondo, ¿no? Sí, bueno, la historia política es que la alcaldesa de Salobreña es del Partido Socialista, pertenece a UGT, lleva afiliada al PSOE desde el 94, está graduada en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad de Granada, es natural de esa localidad, de Salobreña. Y sí que es verdad que rastreando un poco en su cuenta de Twitter, que ahora parece que todo está plasmado ahí, ha hecho bastantes críticas a Olona por concurrir a las elecciones andaluzas sin haber nacido allí, ¿no? Y algunas, bueno, no las hace ella directamente, pero sí que divulgan mensajes de otras cuentas, como una cuenta que se llama Andalucía sin Vox, en la que decían que bien Macarena Olona podía haber ido a Eurovisión para cantarla bien pagano, y la ponían vestida de flamenca, que es como fue a la Feria de Abril, ¿no? Parece que no le hace mucha gracia a esta alcaldesa que concurra Olona a las elecciones. Bueno, con respecto a Macarena Olona, no solamente con este episodio, sino que en los últimos meses ha habido fuego cruzado entre unas formaciones y otras a cuenta de este empadronamiento. Lo cierto es que Macarena Olona en el Congreso de los Diputados, ella ya es diputada por Granada, y de hecho, Marina, claro, ella ahora mismo si deja el Congreso de los Diputados para irse a la Junta de Andalucía, cosa que está por ver, claro, luego en el Congreso de los Diputados la persona que la va a sustituir también viene de Granada, claro. Sí, o sea, ella dijo que iba a dejar el acta como diputada en el Congreso antes del 3 de junio, o sea que no se iba a esperar a las elecciones de Andalucía, que son el 19, sino que la iba a dejar antes, pero esto, bueno, pues viene a ralentizar un poco las cosas. No sé si la va a dejar antes del 3 de junio, ¿no? Los planes eran esos, dejarla antes de esa fecha, y que fuese Onofre Miralles, que está en Granada, el diputado, se convirtiese en el diputado número 52 de Vox en sustitución de Olona. Pero bueno, ahora está todo un poco en el aire, a expensas de lo que decida la Junta Electoral. Y sin más, o sea, simplemente les queda esperar a esta decisión, ¿no?
Bueno, pues Macarena Olona, de momento todavía candidata de Vox a las elecciones en Andalucía. Veremos qué es lo que dice quién, que es la mesa, ¿no? ¿O quién tiene que decidir? La Junta Electoral. La Junta Electoral Central, es quien tiene sí. que decidir. Sí. Veremos qué decide la Junta Electoral para ver qué es lo que pasa con la candidata de Vox. Recordemos la formación que, si recordamos las encuestas publicadas en Voz Populi, Vox es la tercera fuerza en intención de voto ahora mismo en las encuestas, y la duda está en si Macarena Olona incluso podría llegar a forzar su entrada dentro de un hipotético gobierno con Juanma Moreno, cosa que está por ver, y más ahora que está todo en el aire. Esa era la idea en principio, pero bueno, ellos están seguros de que van a salvar los muebles y se va a poder presentar. Bueno, pues un asunto que sin duda va a traer cola y va a hacer mucho ruido en los próximos días, y seguiremos atentos a ello, como siempre. Marina Lías, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y con este episodio que nos dará que hablar en los próximos días, acabamos ya esta edición de Barra Libre. Nosotros volveremos, como siempre, el lunes con más contenidos.